Así que para los que me conocen me llamo Luis Juárez, para los que no me conocen también me sigo llamando Luis Juárez. Muy agradecido, gracias, por estar en la casa del Señor. He venido y he contado lo que Dios ha hecho conmigo. Hoy traje unas fotos y mientras hablo creo que las fotos van a estar pasando por este lugar y brevemente te voy a decir lo que Dios hizo conmigo. ¿Se ven ahí? ¿Se están pasando? ¿No se están pasando? Bueno, cuando pasen ustedes me levantan la mano. Pero hemos hablado del primer día y no quiero pasar de largo de honrar al apóstol José Yancó. Un hombre con una trayectoria extraordinaria. Un hombre con un legado extraordinario. Que vos estás porque alguien plantó una semilla y se desarrolló, creció y fue transformando vidas y generaciones. Ahí ya están pasando las Ahí ya fotos. están pasando las fotos. ¿Las ven? De esta manera estuve 16 años. 16 años prácticamente internado en el materno infantil de la ciudad de Mar del Plata. ¿Alguno conoce la ciudad de Mar del Plata? A excepción de mi hermano. Y de mi hijo que está ahí, de mi sobrina que está ahí, de mi hermano Javier, el muchacho que pasó recién con el pelo largo hasta la cintura. Por fe, iglesia. Entonces, 16 años viviendo esta situación. Permiso, ¿se puede, no? 16 años viviendo esta situación. Ahí vamos a encontrar que tenía toda la cara lastimada, orejas, manos. Tenía un eczema atópico grave, decían los médicos. Ahí el cuello se llenaba de cáscaras y se partía, hay rajaduras en esa parte. Entonces no podía usar la ropa se le pegaba al cuerpo. Y cuando hacía este movimiento la ropa quedaba pegada y la carne se abría. Durante 16 años vos ves que todo ese pelo está pegado, toda esa oreja está llena de infección, todo ese cuerpo estaba lleno de infección. Así como vos normal, a los 3 meses de vida se formó un cordón de granos, dice mi mamá, y se brotó todo el cuerpo y empezó a estar esto en la piel. Con mi hermana nos encontramos cuando yo tenía 16 años, yo ya estaba salvo. Y ella nos buscó a nosotros en Gente que Busca Gente. Nos perdimos 16 años de esta etapa. Pero agradecido con Dios porque está con nosotros. Amén. Los pies también estaban así, era de los pies hasta la cabeza, el cuerpo entero. O sea que zapatillas no podía usar, medias no podía usar. Esa era creo que el brazo también. Estás viendo parte del cuerpo que estás. Esto me lo dio el médico. Porque yo no me sacaba fotos, ¿ves? Piernas, brazos. No me sacaba fotos porque me daba mucha vergüenza que me vean así. De esta manera. ¿Ves que ahí vos ves? A todo esto, no solo el tormento del cuerpo, la piel, y de vivir con la infección, que ves que las piernas están inflamadas y demás, sino un padre alcohólico que golpeaba a su mamá, que no me aceptaba como hijo. Situaciones que son difíciles. No solo tenés que vivir el tormento de lo que... La verdad que vos preguntabas ahí por... Ahí están pasando las cosas. Él es enfermero, ¿no? ¿Sos enfermero? 16 años de esta manera. Situaciones que no solo vivís de esta manera, sino que me hicieron 7 transfusiones de sangre. Bueno, te resumo para los que no me conocen. 7 transfusiones de sangre. Mi papá, ya te digo, el alcohólico, golpeaba a mi hermano, no me aceptaba como hijo. La gente no me aceptaba, cualquiera que me veía así, decía, no, me va a contagiar, no me acerco a él. Hoy vos ves que yo puedo usar una camisa y no tengo nada, ¿verdad? ¿Estás viendo eso, verdad? Si no te mostraría esto, no dirías que este sería yo, ¿o no? Los médicos decían que a los 16 años me moría. Te resumo, ¿no? Porque quiero impartirte la palabra en esta noche. Yo sé que por ahí el tiempo
hoy es un poco más corto. Pero no podemos dejar de ver lo que Dios puede llegar a hacer en esta noche en tu casa y en tu familia. Si entendemos que el mismo Dios que trabajó en Luis Miguel Juárez puede trabajar en tu casa, puede trabajar en tu familia, puede trabajar en tu vida y cambiar historias y generaciones. Porque ese padre alcohólico que tomaba 14 litros de vino por día, cuando yo acepté al Señor, que fui lleno del Espíritu Santo, ese padre alcohólico que no me aceptaba como hijo, que me decía no te quiero, no sos mi hijo, ese padre alcohólico fue transformado de un día para otro. 5 años mi mamá no estaba con mi papá. Hacía 5 años que mi mamá se había retirado porque estaba cansada del maltrato, del dolor, de la angustia, del sufrimiento. Y vino Cristo, transformó a mi papá, lo sacó del alcohol y la familia fue restaurada y reconstruida. Es para mí, es para el que vive para siempre. Aleluya. Odiaba a mi hermano, al que me seguía. Lo odiaba. Lo veía y decía, ¿por qué este puede estar bien y yo no? ¿Por qué este es feliz y yo no? ¿Por qué Dios a él sí y a mí no? A la noche no podía dormir, me rascaba y me rascaba y me rascaba porque esto era una explicación que no tenía explicación. Me rascaba y cuando estaba en la casa de mi mamá ponía todo con lavandina. Teníamos una casilla de madera y piso de tierra. Y por allá teníamos la casualidad que habían hecho un contrapiso. Un padre albañil. Y yo siempre le dije, vos fuiste el mejor albañil que conocí en toda mi vida y también el mejor tomador que conocí en toda mi vida. Entonces mi mamá todo lo que hacía lo ponía con lavandina, limpiaba todo con lavandina, todo. Entonces a mí me picaba tanto el cuerpo que yo agarraba los trapos de lavandina y me los ponía donde me picaba para sentir que me quemaba la piel antes de sentir la picazón. A ese nivel llegaba. Te resumo. Otro día si querés hablamos más. Que no quiero tomar mucho tiempo porque sé que el apóstol también nos va a impartir algo extraordinario esta noche. Pero ¿cuántos creen que Jesús es real? No te vengo a tocar tus emociones. Vengo a tocar tu espíritu y que entiendas que el mismo Dios que predico yo, tú lo tienes. Y mi mamá me llevaba a una iglesia evangélica por ahí cuando yo era chico. No me acuerdo lo que me cuenta la gente. Me llevaba y Dios le decía, Dios lo va a sanar, pero cuando vos le creas en Dios. Y mi mamá sacaba de ahí y me llevaba a los brujos. Y los brujos me hacían un montón de cosas. Y soñaba un montón de cosas y por allá veía a Jesús. Un día los médicos dijeron que yo me moría. Y a los 16 años me estaba pasando lo que dijeron los médicos. Me estaba muriendo. Estaba en una sala aislado. La enfermedad había producido un virus único y estaba en la vista. Tenía todos los ojos tapendados. Cumplía los 16 años. Yo cumplo los años el 5 de mayo. Así que no me regalaste nada ese día. Y cumplo los años del 5 de mayo. Y cumplía los años ese día. Estaba mi mamá y yo como todos los días. Mi papá iba y hacía llamar a mi mamá. El materno infantil tiene como 3, 4 pisos. Hacía llamar a mi mamá bajaba, la golpeaba y ella subía con toda la cara rota, con toda la boca rota, todos los ojos rotos. Mi papá iba a la casa de mi mamá, al hospital a golpear a mi mamá, pero no a ver a su hijo que estaba internado, se estaba muriendo. Y miraba al costado y veía a mi mamá toda golpeada. No tenía palabras para decirle, porque yo estaba peor que ella. Por ahí muchas veces no conocemos la historia del trasfondo de las cosas. Pero ese día cumplía los 16 años y los médicos habían dicho que yo me iba a morir. Estaba sucediendo lo que los médicos habían dicho, que estaba muriendo. Entonces mi mamá se va
Ella se iba y se quedaba con mis hermanos de día o se quedaba de noche. Y se va a la casa de mi papá, mis hermanos, y yo hago lo que nunca pensé hacer. Siempre fui chiquito. Y las camas de los hospitales son altas. Entonces bajé como pude, me agarré del suelo, me arrodillé como pude, porque las articulaciones no las podía mover ya que tenía todas esas cosas en el cuerpo, y entonces cada vez que movía una articulación se rajaba la piel, en la parte de la articulación. Y bajé de la cama y le dije esto: yo no sé qué sos, sé que existís porque te soñé. Muchos dicen que haces milagros, pero conmigo no pasó. Si vos de verdad sanás, si vos de verdad cambiás, si vos de verdad tenés poder, yo te pido que vos me sanes. Y si no me vas a sanar, matame, porque yo no quiero salir de acá vivo. Quiero tener una familia, quiero ser una persona normal. Quiero tener un hijo, quiero casarme, quiero que alguien me ame. ¿Quién me iba a amar así? ¿Quién iba a amar a alguien así? Quiero que mi papá me acepte, quiero que mi papá me abrace. Y de repente comencé a sentir algo que entraba por mi oído y tocaba y me abrazaba el corazón con un amor inexplicable que solo vos lo sabés cuando tienes un encuentro con él. Y empecé a llorar, y yo había dicho que no lloraba más porque cada vez que lloraba las lágrimas caían y rasgaba la piel, toda la carne, y entonces empezaba a arderme la piel. Y comencé a llorar, y comencé a llorar, y comencé a llorar, me levanté y me acosté. Al mes tenía el rostro sano. Al otro mes tenía el cuello sano. Al otro mes me habían dado el alta. Y hoy estoy predicando un Cristo de poder y autoridad que cambia la historia por los siglos de los siglos y seguirá cambiando historia. Aleluya. ¿Cuántos creen que Él vive? Vamos, ¿cuántos creen que Él vive? ¿Cuántos creen que Él tiene poder y autoridad para cambiar historias, generaciones? Aleluya. Si Él hace esto, ¿cuánto más no puede hacer con una persona que necesita tener un encuentro con Él? Ese padre fue cambiado. Hoy me ve Javier con mi papá y hablamos y nos divertimos y nos reímos, y cualquiera que nos ve jamás piensa que hubo una historia atrás de esta manera. Porque cuando Dios sana, sana por completo. Un día vine y le dije: papi, yo te perdono. Y estaba borracho él. Yo te perdono. Había ido a la iglesia, había tenido un encuentro con Jesús. Vine, me senté y dije: yo te perdono. No, yo te perdono. Nunca me pidió perdón. Yo te perdono por haber hecho esto, por haber pateado a mami cuando estaba embarazada en el piso. Yo te perdono cuando cerraba la puerta para que nadie la ayudara y ningún vecino la ayudara y ella esté golpeada en el piso. Yo te perdono por todo eso. Yo te perdono por no haber ido al hospital cuando te necesité y pedía llorando que vea a mi papá. Yo te perdono por no haber ido al hospital. Ya corrompió las cadenas y libertó a mi papá. Y hoy disfrutamos. Porque Cristo viene a romper cadenas, ligaduras y ataduras. San Juan 20:24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere en mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos,
y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto. Porque me has visto, Tomás, creíste, y bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hemos escuchado este mensaje. Y no quiero tomar mucho tiempo porque yo deseo que el apóstol nos imparta algo extraordinario. Pero también hay una realidad que necesito impartirte lo que Dios quiere que sea impartido. Yo no te hablo, a ver, iglesia, yo llegué a la iglesia a los 24 años. Fui sano a los 16, pasé un montón de procesos. Otro día no podemos hablar. Porque nadie me había predicado el evangelio, nadie había entrado a ese lugar y me había dicho, yo había tenido un encuentro con Jesús en ese hospital. Y llego a los 16, a los 24 años con un 38 en la cintura. Me quitaba la vida, Dios hace algo conmigo y estoy acá predicando el evangelio. Creo que veis los resultados. Y debemos entender que muchas veces las estructuras en las iglesias detienen la mano de Dios. El pastor puso tiempo de honra. Las estructuras, los argumentos humanos, si vos me preguntás, si yo no te contara esto y te hubiera contado la historia y no te hubiese mostrado esto, vos te pones a decir, ¿será verdad todo lo que pasó? ¿O no? Porque puede ser algo común para un ser humano. Pero la iglesia funciona a los 5 ministerios que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Funciona a los 5 ministerios y estamos en una atmósfera de apostólica y profética. Y cuando Jesús se encuentra con Tomás, dice que estaban todas las puertas cerradas y Tomás dice, si no me tiene mi dedo, dice, Jesús hemos visto, y si no me tiene mi dedo y mi mano en su costado, no voy a creer. Si no veo las señales, no voy a creer. ¿Cuántas veces la iglesia por los argumentos detiene la mano de Dios por causa de que pide señales? ¿Sabes cuántas heridas tuvo Cristo antes de ir a la cruz? O cuando fue a la cruz. Tuvo 7 heridas. ¿Cuántos sabían eso? Que tuvo 7 heridas Jesús. La hermana lo sabe, dice. Tuvo la herida de la cabeza, que le pusieron la corona de espinas. Su cuerpo fue molido, segunda herida. Las manos fueron clavadas, tercera. El costado fue abierto, cuarto. Las mejillas fueron golpeadas y lastimadas, 5. La barba fue peleada, 6. Los pies, 7. 7 heridas tuvo el Mesías cuando fue a la cruz. Isaías 53 encuentras todas las que te estoy hablando. Pero ahora cuando Tomás se encuentra con Jesús, no dice y no habla de las heridas. Hoy yo no te prediqué, no te hablé un rato de las heridas. Hoy te hablo de las señales de este cuerpo que fue transformado por el poder de Jesús. Mi gran temor era cuando nació mi hijo, mi gran temor era, ¿será que él tendrá lo mismo que yo tuve? Porque no conocía al Señor. Nace mi hijo y nace perfecto. Bueno, físicamente, ¿no? Se entiende, ¿no? Porque la verdad parezco un, ¿viste? ¡Portarte bien, Kimei! ¡Portarte bien! Por eso digo que no es perfecto. Está todavía, ¡portarte bien todavía! Pero independientemente de eso, Cristo entró y trabajó y procesó ese cuerpo. Jesús cuando entra, él derrama su sangre en la cruz, Él pone su sangre en la cruz, pone su vida en la cruz, tiene esas 7 heridas el Mesías, acontece todo eso en el cuerpo de Jesús. Pero cuando Cristo entra a la tumba, ese sepulcro, que Jesús, todo ese cuerpo molido fue entrado a ese lugar, cuando Él sale, no salen heridas, salen señales. Cuando tú entras en el propósito eterno de Dios y te dejas procesar y dejas que esas heridas que tal vez acontecieron en este lugar durante mucho tiempo anterior, dejas que esas heridas Jesús las sane, lo único que te queda son señales de que Él estuvo contigo y conmigo.
Entonces cuando Tomás lo ve dice, yo quiero ver esas señales, no dice yo quiero ver esas heridas. Y cuando Jesús le muestra el cuerpo, no le muestra las heridas, porque ya las heridas estaban cicatrizadas, sanadas, y ese cuerpo restaurado y cambiado, lo único que había eran señales de que Dios había estado con Cristo en ese lugar. ¿Y cuáles fueron esas tres señales? Recién lo dije, las manos, el costado y los pies. Las manos, ¿qué son? Efesios 4:11 dice, a uno constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores y maestros. Los 5 ministerios. La mano de Jesús estaba entregando los 5 ministerios en la iglesia, siendo establecidos y constituidos. Y en el original, el significado de la palabra manos quiere decir alguien que da de comer. Alguien que nutre. O sea que lo que te estoy diciendo es que los ministerios son para nutrir a la iglesia, formar a la iglesia, establecer el cuerpo de Cristo en la iglesia y vos crezcas cada día más. Después fue abierto el costado de Jesús. La palabra costado significa en el original costilla. ¿Y de dónde nació la mujer? De la costilla, ¿no? Por eso viste que Jesús vino en forma de ¿quién? De hombre. Vino en forma de hombre, entrega su vida en la cruz, porque dice la Biblia que por causa de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, por causa de uno, los muchos serán constituidos justos. El primer Adán y el postrer Adán. El Adán de la carne y el Adán del Espíritu, el Cristo Jesús. Entonces ese costado fue abierto y la mujer es redimida, y por eso hoy la mujer está al lado del hombre, siendo reconstruida y formada cada día para que juntos ejerzan un ministerio poderoso. ¿Se va entendiendo, no? Entonces, y cuando el costado de Cristo es abierto, ¿qué nace ahí? El apóstol ya lo sabe y seguramente los hombres maduros lo saben. Nace la iglesia del Señor, ¿verdad? Nace la iglesia. Cuando se abre el costado de Cristo nace la iglesia, porque si Jesús es el esposo, ¿quién es la esposa? La novia. Y nace la iglesia. Los 5 ministerios funcionando en la iglesia conforman el cuerpo de Cristo. Y los pies significan autoridad y gobierno. Los pies significan autoridad y gobierno. Apocalipsis 3:9. Apocalipsis 3:9 dice esto. Y aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, pero yo haré que vengan y se postren. De la coma para adelante el último. Y haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El postrarse a los pies de Cristo, ¿verdad? ¿Quién se acuerda? ¿Qué dice? Los pies de Cristo es la autoridad del gobierno de la iglesia. Cristo establecido en la iglesia, formado con sus pies. Por eso cuando hablamos ayer, Josué dice, levántate y todo lugar que pise la planta de tus pies te lo daré, ¿te acuerdas? Todo lugar que pise la planta de tus pies te lo voy a entregar. ¿Por qué? Porque en los pies hay autoridad y hay gobierno y hay madurez en la iglesia. Cuando vos entendés lo que te estoy diciendo, comenzás a entender que debe haber honra hacia las personas que están en estos lugares, ministrando y funcionando. ¿Por qué? Porque hacen madurar, hacen establecer, hacen crecer a la iglesia, hacen formarla y hacen entender de que este es un tiempo extraordinario para el cuerpo de Cristo, porque va a ser reconstruido y Jesús va a venir más pronto que antes. Yo te digo un tiempo, no, porque no lo sabemos. Pero Él dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Y el varón perfecto quién es? Cristo. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que el varón perfecto quién es? Así que no te creas perfecto.
El único varón perfecto es Cristo. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. El 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios fueron puestos por Jesús para que la iglesia sea edificada, sea madurada y sea procesada para manifestar el reino de Dios en las calles, en las familias, en las casas, en las vidas, porque Cristo está madurando la iglesia para que de esta manera funcione en autoridad todo su cuerpo entero. Por eso Dios está levantando generaciones diferentes. Por eso Dios está levantando generaciones, parece ilógico, pero Dios está levantando generaciones en las redes, generaciones en las casas, generaciones en las familias. Ya no estás viendo un movimiento y un avivamiento como lo estabas viendo antes, porque hoy no será un avivamiento como el que has visto antes. ¿Cuál fue el avivamiento que has visto antes? ¿Viste el avivamiento de Charles Finney? Charles Finney se levantó extraordinariamente. Se dice la historia que el avivamiento de Charles Finney fue el avivamiento que más duró en todos los tiempos, que fue en Estados Unidos. Charles Finney pasaba, iba por un tren y pasaba, el tipo estaba sentado y la gente que estaba esperando en las paradas, ¡pum!, caía toda bajo el poder de Dios. ¿Por qué pasaba Charles Finney? Los metodistas, los hermanos Wesley, también en Inglaterra, siendo establecidos en la década de 1600, trajeron una palabra de salvación para muchas personas, y ellos agarraban a los hermanos Wesley y predicaban en los cementerios cuando la gente estaba dolida. Pero vimos hombres, tiempos, hombres con tiempos, hombres que se levantaban y manifestaban el reino de Dios y formaban un ministerio. Hombres de esa manera. Hombres como A. Allen. Un hombre extraordinario también, en la década de 1960 más o menos. Dice que A. Allen fue a Venezuela, y cuando fue a Venezuela, ese hombre evangelista poderoso tenía un pañuelo, usaba un pañuelo, y dice que trajeron, lo llamaron por teléfono y dijo, quiero que vengas a Venezuela. Bueno, ¿cuántas personas tienes? Tengo 50 personas. Bueno, buscate un terreno para 25.000 personas. No, pero tengo 50 en la iglesia. Te dije que busques un terreno para 25.000 personas. Búscate, pastor, un terreno para 25.000 personas. Viene A. Allen. Cuando él viene, dice que estaba el cuadripléjico de Caroga. El cuadripléjico de Caroga estaba sentado en un lugar. Se saca el pañuelo, agarra el pañuelo y dice, mira a toda la gente, y dice, acá va el primer milagro para Venezuela. Sopla el pañuelo, cuando el pañuelo cae, a los 5 minutos se escucha trac, 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 trac. El cuadripléjico queda sanado por completo. ¿O ves que la gente viene al altar? Ese es el llamado de Charles Finney. Charles Finney dio una vuelta, puso la silla al revés, dijo, todos los que estén aceptando a Jesús, vengan acá. Eso es lo que estás haciendo vos. No, formó Charles Finney. Evan Robert, un joven con 24 años en Gales, en la ciudad de Gales. Dios lo llamó al Espíritu Santo, empezó a hablar del Espíritu Santo, empezó a convertirse en todo Gales, aún de tal manera que la gente ya no estaba presa, sino que estaba libre, y toda esa gente estaba en la iglesia, y los policías habían perdido el trabajo prácticamente porque no había nadie en la cárcel. De ese avivamiento pasa el avivamiento de la calle Azusa, y la calle Azusa, ¿quién era? William Seymour, un hombre de color negro, con un ojo de vidrio, que es llamado por Dios, y nace el avivamiento pentecostés, que llega a Chile y pasa a la Argentina, y hoy ves muchas cosas a través de eso. Extraordinario todo lo que te estoy hablando. Pero lo más extraordinario es que Dios está levantando una generación de santos para manifestar el reino de Dios en estos tiempos, porque Jesús de Nazaret dice que llamó a 70, le puso las manos, vayan, prediquen el evangelio, salen enfermos, echan fuera demonios y digan que el reino de los cielos se ha acercado y está en vosotros. Así que Dios está levantando una generación de esta manera, y ese tiene que ser tú, tienes que ser tú, tienes que ser tú, que se manifieste en las calles, que se manifieste en las familias, que se manifieste en las vidas. El robo se tiene que terminar en la Argentina, la delincuencia se tiene que terminar, la pobreza, la miseria, la enfermedad, por causa de que hay un hijo comprado y lavado a precio de sangre. Dale un fuerte aplauso a Jesús.
Será el avivamiento más grande que verá la nación. Será el avivamiento más grande que verá el mundo entero. Se levantarán varios Carlos Anacondia en Argentina. Se levantarán varios Charles Finney. Se levantarán varios Claudio Freyson. No importa el nombre, porque ahí está el que vive para siempre y que tiene poder para ungir su iglesia. Por eso hay cosas que están siendo restauradas y los 5 ministerios están siendo restaurados en la iglesia. Para edificar el cuerpo de Cristo y que la iglesia sea manifestada. Hay muchos Luis Juárez en los hospitales esperando de ti. Hay muchos Luis Juárez esperando de ti. Hay muchas familias destrozadas por el alcohol, destrozadas por la droga, destrozadas por la enfermedad, destrozadas por los golpes y están esperando de ti. Así que ponete las pilas. Sé ese Eliseo que estaba al lado de Elías. Sé ese hombre que diga, mira, hay cosas que no me gustan, pero no importa, me someto porque quiero cumplir el propósito eterno de Dios. Y si quiero cumplir el propósito eterno de Dios, me someto a lo que está bajo autoridad. Eso se llama honra. Y eso se llama reconocimiento. Entonces tenemos que entender que mientras más estemos cerca del varón de Dios, más seremos impregnados de lo que Dios tiene para nuestra vida. Porque Dios no funciona en desorden. Dios funciona en orden. Y Dios funciona bajo autoridad. Nosotros estamos acá impartiendo una palabra y un mensaje para tu vida, porque también estamos bajo autoridad, como dijo el pastor. Tenemos a nuestro apóstol Aníbal Gioni y estamos contentos de que es nuestro padre y impartimos, porque estamos bajo autoridad. Y aún, si te voy a decir algo, el infierno también reconoce autoridad. Porque cuando esos que estaban que hicieron echar fuera un demonio en el libro de los Hechos, dice que dijeron, te conjuro por el nombre de Pablo que te vayas de él, te conjuro por el nombre de Jesús que te vayas de él. Y él dice, a Pablo conozco, a Jesús conozco, mas a vosotros no conozco. Porque Pablo estaba bajo autoridad. Entonces, si el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 nos enseña la armadura de Dios, dice que hay principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes, no nos confundamos con el gobierno que está en la tierra. Entendamos que es un gobierno espiritual y que si ellos mismos, los demonios, dicen, no, este es más grande que yo, cuánto más tú tienes que entender de que hay jerarquías, autoridades, hay jerarquías en la iglesia para que vos crezcas, madures y Dios te levante y te exalte. Porque dijo Jesús, el que quiera hacerse grande, primero sea pequeño. Y dice que cuando en el libro de San Juan, dice, creo que es el capítulo 12, donde dice que Jesús lava los pies de los discípulos, dice que lo agarra a Pedro y le dice, te voy a lavar los pies, Pedro. No, pero mira Jesús, que estuve corriendo, jugué un partido de fútbol, tengo un olor terrible. No, te voy a lavar los pies. Bueno, está bien, dice, si me pego un baño, pegámelo bien. Toma champú, crema, enjuague. Dice, de acá de los pies a la cabeza, si me va a pegar un baño, vamos a hacerlo bien, no vamos a bañar, lavar los pies, nada más, no. Y Jesús le dice, no, para. Deja que esto suceda, que te lave los pies, porque es necesario que se acontezca. Pero cuando vos lees los versículos anteriores, dice que Dios le había dado todo a Jesús y no había nada que le falte. Y puso la toalla en el lomo, en el hombro, y le lavó los pies a los discípulos. Porque cuanto más Dios te da, es cuanto vos más tenés que humillarte y reconocer la autoridad. Eso se llama honra. Y eso se llama reconocimiento. Jesús doblegaba sus rodillas, a pesar de que era Cristo, y oraba toda la noche bajo el Padre. Y aún se sometió a Pilato. Esa autoridad que tú tienes te la dio mi Padre. Y Jesús habló cuando Pilato le dijo, te conjuro o te digo que en el nombre de Dios hable Jesús. Y ahí Jesús habló. Cuando le nombró a alguien mucho más que autoridad que él. Reconocer autoridad es honrar a Dios, no a los hombres. Es honrar a Dios.
Porque la autoridad que está puesta en la iglesia la puso Dios. Y cuando pone una autoridad en la iglesia es para que tú crezcas, madures y te desarrolles. Y te formes para ejercer un gobierno espiritual extraordinario. Los 5 ministerios son para capacitar, equipar a la iglesia y formar el cuerpo de Cristo. Después Dios te va a levantar. ¿Viste cuando Dios levanta a los diáconos? Levanta a los diáconos y esos diáconos terminan siendo hombres extraordinarios. Nace Felipe, el evangelista, y tiene las hijas Felipe que son profetas. Pero primero fueron diáconos y sometieron a los apóstoles. Y todo lo que hacían, lo hacían para honrar a Dios. Siempre reconociendo lo que estaba por delante. En ese hospital yo acudí a aquel que tenía poder y autoridad más allá de los médicos. ¿Cuántos quieren crecer y madurar en el Señor? ¿Cuántos quieren cumplir el propósito eterno de Dios? Si no lo quieres cumplir, no importa. Dios no obliga a nadie. Pero te puedo decir que una cosa. Dios no obliga a nadie, pero cuando Dios se encapricha con alguien, termina de cumplir el propósito igual. Porque Dios se encaprichó ¿con quién? Con Jonás. Jonás dijo, no, yo no voy a ir a Nínive, me voy a ir a Tarsis. Bueno, haz lo que vos quieras. Lo metió dentro de un pez, adentro del pez se tuvo que arrepentir, fue escupido, terminó predicando en Nínive, se convirtió en todo Nínive, siguió enojado, pero Dios dijo, ¿viste que yo cumplí igual el propósito con vos? O sea, aunque te enojes, Dios va a cumplir el propósito igual. Pero yo quiero hacer una oración y dejar el lugar al pastor. ¿Amén? ¿Me ayudan a orar? Adoramos al Señor y oramos. Ponete de pie por un instante. Es un tiempo extraordinario. Podríamos haber hablado de un montón de cosas más. Te voy a dejar esto. Y de esta manera vamos a hacer una oración y le voy a entregar el lugar al pastor. ¿Sabés que Elías tuvo uno al lado? ¿Quién era el que estaba al lado? Eliseo, ¿no? Tuvo a Eliseo. Eliseo dijo, donde vos vayas yo voy a ir. Mira que va a ser arrebatado tu Señor, donde vos vayas yo voy. Y Elías iba para acá y Eliseo estaba atrás. Uy, me choqué con vos. Uy, no me importa, yo te voy a seguir. Elías iba al baño y Eliseo le agarraba, le abría la puerta y dice, toma el papel higiénico. Siempre estaba al lado. Elías agarraba y decía, me voy a agarrar el vaso para servirme, y Eliseo ya estaba sirviéndole el agua. No terminaba de decir la palabra y ya estaba sirviendo el agua. ¿Y la unción quedó en quién? En Eliseo, ¿verdad? Por haber seguido al hombre de Dios. Y dice la historia que aún Eliseo hizo mayores milagros que Elías. El doble que Elías. En poder y autoridad. Y Eliseo también tuvo una persona al lado. Esa persona se llamaba Giesi. Pero Giesi no valoró al hombre de Dios que estaba al lado. Cuando viene Naamán a ser sanado por la lepra, dice que Eliseo le dice, bueno, ve y lávate 7 veces en aquel río. Se lava, queda sanado, viene a reconocer y a dar gracias a Eliseo y le dice, ¿qué te puedo regalar? ¿Qué presente te puedo dar? No quiero nada. Nada quiero. No, pero no quiero nada. Bueno, está bien. Un hombre rico, con mucho poder y autoridad. Da media vuelta, se va. Y Giesi escuchó todo. Y dice que salió escapadito ahí, escondido, y fue y le dijo, che, dice mi señor Eliseo que se arrepintió, que necesita un par de monedas de oro para cambiar el auto. ¿Y viste que le gustaba la casa, la mansión aquella? Bueno, esa también la quiere. Y quería un avión para poder viajar a tal lugar. Ay, no te olvides que le gusta tal comida. Nunca había dicho nada Eliseo. Y dice que obtuvo todo eso de Naamán, porque él dijo, bueno, está bien, si el profeta te lo dijo, tomá, estoy agradecido con Dios, tomá. Vino y cuando él viene dice que le dijo, ¿qué hiciste? Y así, no hice nada, fuiste, hiciste esto y esto. Y por causa de eso, de no haber valorado o sea, lo que Dios tenía en mí para ti, la lepra se te pega a ti. La unción quedó en los huesos de Eliseo.
Porque no hubo nadie que valoraba al hombre de Dios que estaba ahí. Hoy está el apóstol Jacob, extraordinario. Yo no sé cuántos hombres tiene al lado, pero si tú valoras al hombre este que está acá, se te pega la unción. Si valoras al hombre que está puesto por Dios acá, no lo puso el hombre, lo puso Dios. Se te pega la unción y tendrás doble que él. Hay cosas, los caracteres, Dios los forma, quédate tranquilo, todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Pero acá lo importante es que vos tenés que ver lo que está puesto por Dios en el hombre. Yo no hablo de pecados. No hablo de pecados, hablo de errores. Errores tenemos todos, horrores son diferentes. El horror es pecado. Pero yo quiero que hoy vos te lleves tu milagro. Te lleves una palabra impartida en tu casa, impartida en tu familia. Te lleves un milagro de sanidad. Te lleves un milagro de transformación en las casas, en las vidas. Y una palabra, y yo la próxima vez que te vea, no sé si te veré o no te veré, pero bueno, por internet, por lo que sea, vea que creciste, que maduraste, que le dijiste, pastor, acá estoy, vamos a agarrar y vamos a conquistar. ¿Cómo se llama este barrio? Vamos a conquistar San Alberto, pastor. ¿Entregamos volantes? Entregamos volantes. Yo te conté que nosotros, la iglesia tiene 5 meses. Y la otra vez hicimos un evento y dijimos, bueno, qué sé yo, que vengan 100. Compramos cosas más por las dudas, 130 trajo el Señor de niños. De Dios, no nosotros. Pero tenemos un grupo de gente que dice, ¿qué quieren hacer, pastor hermano? Vamos a arrancar, vamos con todo. Entonces la gente va y avanza y alcanza y dale. Gente, ¿sabes cuándo madurás? Quiero que entendamos algo y creo que coincido con el apóstol José Jacob. ¿Sabes cuándo madurás? Cuando dejas de pensar en vos mismo y pensás en el otro. Cuando dejas de ser egoísta y pensás en tus beneficios y empezás a pensar en el cuerpo de Cristo que se ha formado y establecido y veas la necesidad en la calle, en la vida y en la familia y digas, pastor, acá estoy, tengo problemas, tengo dificultades, pero estoy acá para servir y conquistar el reino de los cielos y establecerlo en este lugar. Aleluya. Maduramos cuando pensamos en el otro. Por eso queremos una nación que piense en Argentina. Queremos un mundo que piense en el otro, en el prójimo. Y cuando pensamos en el otro, cuando establecemos a Cristo en la tierra. Queremos que Dios levante hombres en el gobierno, hombres en los hospitales. Cuando digo hombres, digo mujeres. Cuando es en general, queremos que Dios se meta en todo lugar porque el reino de los cielos tiene que ser establecido. Si Faraón tenía un José al lado, ¿cuánto más no puede tenerte a ti al lado un gobernador? Pero hoy te puedes ir sanado. Hoy una palabra fue establecida, construida y edificada en ti. Pero también te conté parte de lo que Dios hizo. Y tu familia puede ser transformada. Tu casa puede ser cambiada. Y Cristo puede ser revelado. Cierra tus ojos y adorale a Él.